Cabe destacar que este video trataremos un tema a modo de investigación multirreligioso y que ninguno de esos personajes deben ser adorados como seres que te pueden salvar, porque la Biblia dice en Mateo 4:10: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 5:8-10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el vasto tapiz de la espiritualidad, las figuras angelicales han desempeñado roles fundamentales a lo largo de las eras, guiando, inspirando y conectando a la humanidad con lo divino. En este viaje de descubrimiento nos sumergiremos en las esencias de dos ángeles notables, Uriel y Caliel. Cada uno de ellos, portador de significados profundos y guías en diferentes tradiciones espirituales, se convierte en un faro luminoso que ilumina los senderos de la búsqueda espiritual. Comenzaremos nuestro peregrinaje con Uriel, el arcángel de la sabiduría y la iluminación en diferentes creencias, y exploraremos cómo su luz ha permeado a través de las páginas de la historia y las prácticas espirituales. Luego, nos sumergiremos en las múltiples facetas de Caliel, un ángel cuya presencia resuena en la cábala, en la inspiración artística, en la tradición cristiana, en las prácticas afrocaribeñas y en la espiritualidad contemporánea. Ambos ángeles se revelarán como entidades fascinantes que trascienden las barreras religiosas, sirviendo como puentes entre diferentes sistemas de creencias. Acompáñanos en este viaje a través de las alas de Uriel y Caliel, donde cada pluma lleva consigo una historia de luz, sabiduría y conexión espiritual. Estamos a punto de descubrir cómo estos ángeles, a pesar de pertenecer a tradiciones distintas, comparten un propósito común: guiar a aquellos que buscan la verdad y la trascendencia. Bienvenidos a la exploración de los rostros divinos de Uriel y Caliel. Uriel, portador de misterios divinos. Este viaje nos sumergirá en las intrincadas interpretaciones de Uriel, desde sus primeros pasos en la tradición judía hasta su sombra en las iglesias ortodoxas, su discreto reconocimiento en el catolicismo, su papel central en textos apócrifos y su ausencia en el Islam. A través de esta exploración, desentrañaremos las complejidades de esta figura celestial que ha dejado su huella en las travesías espirituales de diferentes comunidades religiosas. Los primeros pasos en la tradición judía. La presencia de Uriel en la tradición judía se revela en sus pasos silenciosos, guardián de las puertas del Edén. Acompañemos a este ángel mientras camina junto a Abraham, actuando como guía y consuelo en momentos cruciales. Sumergiéndonos en los textos bíblicos, exploraremos la trama de Uriel en el judaísmo y nos preguntaremos: ¿cómo se ha tejido la presencia de Uriel en la narrativa bíblica y qué significado le atribuyen los creyentes judíos a su participación en los eventos clave? La primera mención de Uriel se sitúa en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Enoc, donde se describe su papel como el ángel que guía a Enoc en sus viajes celestiales. Este texto apócrifo proporciona una visión más detallada de Uriel, vinculándolo con la sabiduría divina y la revelación celestial. Su conexión con Abraham en el judaísmo también se remonta al Talmud, donde Uriel es visto como el ángel que instruye al patriarca en diversas ocasiones. La figura de Uriel en la tradición judía se presenta como un ser celestial que desempeña un papel activo en la orientación y protección de los creyentes.
Su presencia, aunque no tan prominente como en otras tradiciones, destila un sentido de misterio y sabiduría celestial. Las representaciones artísticas de Uriel en la Iglesia Ortodoxa desempeñan un papel crucial en la transmisión de su significado teológico. Los iconos lo presentan con frecuencia llevando un libro o un pergamino, símbolos de la sabiduría divina. La paleta de colores, los gestos y la disposición de los elementos en estas pinturas ofrecen una ventana a la teología ortodoxa y su percepción de Uriel como un mensajero celestial dotado de sabiduría divina. Nos adentraremos en la historia detrás de estas representaciones visuales, explorando cómo la teología ortodoxa ha dado forma a la iconografía de Uriel a lo largo de los siglos. La conexión entre las imágenes y la adoración, así como su impacto en la espiritualidad de los fieles, será un foco central de nuestra indagación. En las sombras de la tradición católica. En contraste con la ortodoxia, la Iglesia Católica ha mantenido una postura más discreta con respecto a Uriel. Aunque algunos católicos individuales sienten devoción por él, la Iglesia no ha formalizado su culto. Nos aventuraremos en las complejidades de estas diferencias teológicas y nos preguntaremos: ¿cómo influyen las posturas de las distintas ramas cristianas en la relación de los fieles con Uriel y su papel en la espiritualidad personal? La relación de la Iglesia Católica con Uriel se sitúa en un terreno ambiguo. Mientras que algunos creyentes católicos sienten una conexión personal con este ángel y lo incorporan en sus prácticas devocionales, la institución eclesiástica ha sido más cautelosa al abrazar su culto de manera formal. Nos sumergiremos en las dinámicas teológicas y culturales que han llevado a esta distinción y examinaremos cómo los fieles católicos reconcilian su devoción personal con la posición oficial de la Iglesia. Entre los pergaminos apócrifos y visiones proféticas. Los textos apócrifos, en particular el libro de Enoc, despliegan a Uriel como un ser celestial revelador de conocimientos celestiales y visiones proféticas. Nos sumergiremos en estos escritos y nos preguntaremos: ¿cómo han influido los textos apócrifos en la construcción de la figura de Uriel? ¿Y cuál es el impacto de sus revelaciones en la comprensión de la relación entre lo divino y lo humano? El libro de Enoc, datado en tiempos precristianos y perteneciente al canon apócrifo, es una fuente esencial para entender la figura de Uriel fuera de los confines bíblicos. En este libro, Uriel se revela como un guía y un revelador de conocimientos celestiales. Sus interacciones con el patriarca Enoc arrojan luz sobre su papel en la transmisión de sabiduría divina y en la revelación de misterios cósmicos. Exploraremos las secciones clave de este libro y analizaremos cómo la figura de Uriel se ha entrelazado con conceptos de sabiduría divina y revelación en la cosmovisión de quienes siguen esta tradición. ¿Qué enseñanzas proporciona el libro de Enoc sobre la naturaleza de Uriel y su relevancia en el tapiz espiritual de aquellos que lo consideran una figura clave en su fe? Un diálogo interreligioso. Uriel en el Islam. Aunque el Islam no menciona específicamente a Uriel, las similitudes con la figura de Micaíl abren un diálogo interesante. Exploraremos estas conexiones y nos preguntaremos: ¿cómo pueden las similitudes entre las figuras angelicales en diferentes tradiciones fomentar un entendimiento más profundo y un diálogo fructífero entre comunidades de fe? En la tradición islámica, Micaíl comparte algunas similitudes con Uriel, especialmente en su papel como mensajero divino y en su conexión con la sabiduría. Nos sumergiremos en los textos islámicos que hacen referencia a Micaíl y examinaremos de cerca cómo estas similitudes han sido interpretadas y discutidas por estudiosos islámicos a lo largo de la historia.
¿Puede la figura de Micail proporcionar un punto de convergencia para el diálogo interreligioso, abriendo espacios para la comprensión mutua entre musulmanes y seguidores de tradiciones que veneran a Uriel? Más allá de las fronteras, una exploración más profunda. Después de adentrarnos en las múltiples capas de las creencias en torno a Uriel, nos encontramos ante una encrucijada de comprensión más amplia y apreciación profunda de la diversidad religiosa. Examinaremos cómo la figura de Uriel actúa como un puente entre las tradiciones, iluminando aspectos comunes de la experiencia humana y espiritual. Esta sección será una exploración interdisciplinaria que considerará la filosofía, la psicología y la sociología para entender cómo las creencias en Uriel, a pesar de sus diferencias, convergen en la búsqueda compartida de significado y trascendencia. Nos preguntaremos, ¿cómo la figura de Uriel puede inspirar un diálogo más amplio sobre la espiritualidad humana? ¿Y qué enseñanzas universales podemos extraer de esta travesía por los senderos de la divinidad? En el ocaso de nuestro viaje por los senderos de la divinidad con Uriel, nos encontramos ante un horizonte de comprensión más amplio y una apreciación más profunda de la diversidad religiosa. A través de sus múltiples facetas, Uriel nos ha recordado que, más allá de las fronteras dogmáticas, existe una rica red de creencias compartidas. En sus alas, llevamos consigo la enseñanza de que la búsqueda de lo divino es tan variada como la riqueza de la espiritualidad humana. ¿Cómo influyen las representaciones artísticas en nuestra comprensión y percepción de figuras religiosas como Uriel? Explora cómo el arte religioso ha moldeado tu comprensión de Uriel y cómo estas representaciones visuales pueden tener un impacto en la espiritualidad personal. ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de los textos apócrifos sobre la naturaleza de la revelación divina y la conexión entre lo celestial y lo terrenal? Sumérgete en los textos apócrifos y reflexiona sobre cómo las enseñanzas de Uriel en estas fuentes pueden enriquecer tu comprensión de la espiritualidad. ¿Cómo podrían las similitudes entre figuras angelicales en diferentes tradiciones fomentar un mayor entendimiento y respeto entre comunidades religiosas? Considera cómo las similitudes entre Uriel y figuras en otras tradiciones podrían servir como puntos de conexión y diálogo interreligioso. ¿En qué medida la figura de Uriel puede inspirarnos a buscar la sabiduría divina y la conexión espiritual en nuestra propia búsqueda de significado y propósito en la vida? Reflexiona sobre cómo la historia y el papel de Uriel pueden ser fuentes de inspiración en tu propio viaje espiritual. Cómo la diversidad de interpretaciones de Uriel refleja la riqueza de la espiritualidad y la capacidad de las creencias religiosas para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Examina cómo las diversas interpretaciones de Uriel reflejan la riqueza y la flexibilidad de las creencias religiosas en la búsqueda de la divinidad. ¿Cómo la figura de Uriel puede inspirar un diálogo más amplio sobre la espiritualidad humana? ¿Y qué enseñanzas universales podemos extraer de esta travesía por los senderos de la divinidad? Considera cómo las creencias en Uriel pueden servir como un punto de partida para un diálogo más amplio sobre la espiritualidad compartida entre diferentes tradiciones y cómo estas enseñanzas pueden enriquecer nuestra comprensión de la condición humana. Kaliel. El ángel Kaliel se alza como un testamento a la riqueza de la espiritualidad humana. En los antiguos manuscritos de la Cábala, Kaliel se despliega como un guía celestial que preside sobre la virtud y la espiritualidad. Esta sección nos sumergirá en el océano de la Cábala, donde Kaliel es visto como un conductor de la luz divina, guiando a aquellos que buscan una comprensión más profunda de su propósito en la vida. Exploraremos la intricada jerarquía angelical de la Cábala,
desvelando cómo Kaliel ilumina el camino de aquellos que buscan elevación espiritual. El ángel de la inspiración artística, Kaliel como musa celestial. Dentro de los recintos esotéricos, Kaliel se alza como el patrón celestial de la creatividad y la inspiración artística. En esta sección nos sumergiremos en el santuario de la expresión creativa, donde Kaliel es invocado como una musa divina. Examinaremos cómo la presencia de Kaliel se manifiesta en obras de arte, música y otras formas de expresión creativa. Cómo la conexión con Kaliel enriquece el proceso creativo humano. ¿Qué simboliza esta unión entre lo celestial y lo artístico? Kaliel, en la tradición angelical cristiana, un halo en la jerarquía celestial. Dentro de la tradición angelical cristiana, Kaliel puede resonar de manera más tenue, pero no menos significativa. Navegaremos por las fuentes cristianas para descubrir la presencia de Kaliel en esta jerarquía celestial. ¿Cómo es reconocido en los textos cristianos? ¿Cuál es su papel en la corte celestial según estas interpretaciones? Esta sección nos sumergirá en la profundidad de la conexión de Kaliel con las corrientes cristianas y cómo su luz resplandece en esta esfera espiritual. Kaliel en la santería y las tradiciones afrocaribeñas, sincretismo de espiritualidades. La danza de Kaliel se extiende hacia las tradiciones afrocaribeñas y la santería, donde se fusiona con otros elementos espirituales en un sincretismo vibrante. Exploraremos cómo Kaliel es abrazado en estas prácticas, los atributos que se le asignan y la sinfonía espiritual que se crea cuando se entrelaza con otras deidades. ¿Cómo se representa Kaliel en este mosaico espiritual? ¿Cuáles son las ofrendas y rituales que le son dedicados en estas tradiciones? El simbolismo de Kaliel en la actualidad, un ángel para el siglo XXI. En el siglo XXI, Kaliel continúa siendo una figura de interés para aquellos que exploran la espiritualidad más allá de las fronteras tradicionales. Analizaremos cómo Kaliel ha evolucionado y se ha reinterpretado en prácticas espirituales modernas. Cómo se manifiesta su presencia en la actualidad. Cómo resonan sus enseñanzas con las aspiraciones y desafíos de la vida contemporánea. Más allá de las fronteras religiosas, una síntesis de creencias. Al concluir nuestra exploración a través de las creencias en el ángel Kaliel, nos encontramos en el cruce donde las diversas interpretaciones convergen y se entrelazan. Kaliel, tejido en los hilos de la espiritualidad, ha demostrado ser una figura adaptable, capaz de amoldarse a las necesidades y aspiraciones de aquellos que buscan orientación y significado. Esta sección nos invitará a reflexionar sobre la riqueza de las creencias, abrazar la diversidad y reconocer la presencia de lo sagrado en las diferentes facetas de la experiencia humana. Kaliel se erige como un puente que conecta diferentes sistemas de creencias, recordándonos que la espiritualidad es un tapiz vasto y diverso. Es un faro que corta a través de las divisiones religiosas, ofreciendo una luz que trasciende las fronteras dogmáticas. En este espacio interreligioso, Kaliel actúa como un símbolo de unidad, recordándonos que, independientemente del sendero espiritual que elijamos, hay un hilo común que nos une. Este ángel se convierte en un punto de convergencia, un testamento a la universalidad de la búsqueda humana de significado y conexión con lo divino. En cada tradición, Kaliel se presenta como una manifestación de la necesidad intrínseca de los seres humanos de entender su lugar en el cosmos y su relación con lo trascendental. Explorar las diversas creencias en Kaliel nos lleva a reconocer que, a pesar de las diferencias superficiales,
las aspiraciones espirituales son extraordinariamente similares. Ya sea en la cábala, en el arte inspirado en la tradición cristiana, en las prácticas afrocaribeñas o en la espiritualidad contemporánea, Kaliel emerge como un recordatorio de nuestra conexión común con lo divino. En el ocaso de nuestro viaje a través de las creencias en Kaliel, emergemos transformados por la riqueza de interpretaciones y experiencias compartidas. En su reflejo, encontramos una invitación a explorar, comprender y apreciar la multiplicidad de caminos que la espiritualidad humana puede tomar. Que esta travesía inspire una mayor comprensión y respeto hacia las diversas expresiones de lo sagrado, recordándonos que en la diversidad hallamos una unidad esencial. Kaliel, con sus múltiples rostros, se convierte en un eco que resuena en los corazones de aquellos que buscan algo más allá de las formas externas de la religión. En su diversidad, vemos la riqueza de la experiencia humana y la capacidad de la espiritualidad para adaptarse y evolucionar a medida que lo hacemos. Que esta exploración de Kaliel sirva como una invitación a abrazar las diferencias, a encontrar unidad en la diversidad y a reconocer la belleza en las múltiples formas en que buscamos lo trascendental. En su diversidad, vemos la riqueza de la experiencia humana y la capacidad de la espiritualidad para adaptarse y evolucionar a medida que lo hacemos. Que esta exploración de Kaliel sirva como una invitación a abrazar las diferencias, a encontrar unidad en la diversidad y a reconocer la belleza en las múltiples formas en que buscamos lo trascendental. Este viaje extenso y fascinante nos invita a reflexionar sobre las conexiones entre las tradiciones, a encontrar puntos comunes en medio de nuestras diferencias y a abrazar la vastedad de la experiencia espiritual humana. No duden en dejar sus comentarios, dudas y puntos de vista para que todos sigamos aprendiendo y fortaleciendo nuestra fe como creyentes.